Ahora, lo que es interesante es que cuando alguien hace una escuela de cualquier comunidad, italianos, españoles, japoneses, no sé, de cualquier colectividad que se junta y reproduce su cultura y su memoria, nadie lo imagina como un gesto de segregación o de autosegregación. Me parece que tiene que ver con eso, con que no hay una lectura bien clara de lo que significa el fenómeno del racismo. Sí se supone que sería un problema a priori de la gente no blanca, ¿no? Pero en verdad el racismo es un problema de la sociedad, como el patriarcado. Imaginar que el machismo es un problema nada más que las mujeres, no entender de qué se trata el machismo, ¿no? El patriarcado. Bueno, esto es exactamente lo mismo. Sí, yo pienso, cuando hablas, pienso mucho en mi propio origen. Yo soy judío y el tema de la segregación y el antisemitismo es algo que tenemos constantemente a flor de piel. Si bien no somos identificables, tenemos esa sensación de que es un tema que a través de la historia no termina de ser solucionado, es decir, somos constantemente discriminados. Ahora, esta necesidad de mantener espacios donde uno pueda sostener la identidad y desarrollar la cultura y los orígenes, parece que es algo que enriquece la posibilidad de la transmisión de la cultura de esos pueblos, ¿no? Claro, indudablemente. O sea, sí, claro, yo soy judío también por parte de mi mamá. O sea, y a mí, por ejemplo, mi papá, que es el que es afrodescendiente, es el que me mandó a un primario judío, ¿no? Independientemente que lo soy por identidad, porque como mi mamá es judía, entonces nací en un vientre judío y soy judío. La realidad es que lo que no tuvo la opción mi papá como negro es mandarme a una escuela de negros, ¿no? Lo que tiene la comunidad judía, por ejemplo, es la opción, ¿no? Hay gente paisanos judíos que me van a decir, bueno, es que a mí no me importa que los chicos vayan al shule, yo quiero que vayan a la escuela pública porque para mí es como reproducir el gueto de Varsovia. Y bueno, me parece bien si el que piensa eso dice eso. Ahora, la realidad, lo que no está reconociendo en esa frase, que lo que tiene es la oportunidad. Como existe la escuela judía, él puede elegir si los manda o no los manda. Así un montón de colectividades. La que no tiene mi comunidad es la opción de elegir. No existe el negro uruguayo y argentino que pueda decir, yo a mi hijo no lo voy a mandar a una escuela de negros porque no me importa. Y la escuela de negros no es la escuela de negro de color de piel negra, que ahí está la gran confusión. Digo, así como vos dijiste, la comunidad judía no es una comunidad fácilmente identificable, y algún otro va a decir, este tiene re cara de judío, ¿no? Pero digo, lo negro es exactamente lo mismo, lo afrodescendiente no necesariamente es una cuestión de pigmentación. Lo dice un intelectual sudafricano, es típico, dice, el negro no es una actitud, no es una cuestión de pigmentación, es una actitud mental, es un estado de conciencia. Acuña el concepto de conciencia negra, ¿no? Es saberse perseguido políticamente, excluido socialmente y explotado económicamente. Digo, es un estado de conciencia ser negro, en un mundo que lo negro y lo blanco son categorías políticas. En ese sentido, todas las comunidades tienen el derecho a organizarse. Y yo creo que la obligación que los asiste de reproducir su memoria. Digo, si no, la memoria del pueblo judío, ¿quién la va a tener si no es el pueblo judío? Es más, desconfiaría que nuestra memoria la construyan otros. Bueno, esto es exactamente lo mismo. Lo que pasa con la peculiaridad que, insisto, hay una lectura absolutamente tergiversada y racista de imaginar que cuando los negros nos decidimos juntar, eso es un acto de racismo. Y el racismo es una calle de una única dirección. Se sustenta en la supremacía racial blanca. Lo blanco es lo mejor y todo el resto es lo peor hasta llegar a la base negra. Esa es la idea del racismo. No existen los múltiples racismos. No, yo soy blanco y una vez fui a un barrio de los negros y los negros me miraron. Esos negros viven en un mundo en donde no consiguen trabajo, el taxi no los para y la policía les mete un tiro por la espalda como Chocobar. Digo, el racismo no existe de varias direcciones. Sí, porque también hay como un error muy común de imaginar cuando uno habla de racismo. A mí me preguntan, me hacen alguna entrevista y me preguntan si alguna vez me sentí discriminado. No es un sentimiento el racismo, es un hecho, no es una sensación. La gente suele pensar que es una cosa entre las personas. Y yo te acabo de hablar de la Constitución Nacional. No es que yo sienta o no sienta la discriminación o el racismo. La Constitución dice que los europeos, los blancos, son bienvenidos porque son blancos. Esa es la lógica, no es una sensación mía. Y eso hay que desmontarlo. ¿Y quiénes son los principales reproductores de esto? El poder. ¿Y qué es el poder? En algunos aspectos, el Estado-Nación. Hasta el lenguaje está absolutamente consustanciado con el racismo, ¿verdad? Es que es una institución el lenguaje.
De hecho, por ejemplo, nosotros ahora estamos hablando entre nosotros en español, ¿no? O sea, que está muy lejos de ser parte de nuestra soberanía lingüística, ¿no? Estamos construyendo una América que tampoco es América, que es allá. Bueno, es una discusión enorme, pero hay un hecho que es concreto, digo. Nuestro lenguaje se discute en otro lugar, ¿no? Hace unos años en Uruguay, me acuerdo que hubo una campaña muy fuerte, alguna figura de la comunidad del activismo y del espectáculo afro-uruguayo hablaban, saquemos el racismo del diccionario, ¿no? Hablaban. Muy lejos de que la Real Academia Española fuese a hacer algo, tenía que ver con una acción política, obviamente, de instalar el tema, ¿no? Pero si uno agarra negro y blanco en el diccionario, aparece bien claro, asociadas a ideas, que lo negro y lo blanco como algo bueno y malo es antiguo, no es propio del capitalismo. Uno agarra, no sé, la Biblia, que es un texto muy antiguo, digamos, y va a encontrar que la luz es buena, la oscuridad es mala, lo negro es malo, lo negro es bueno. Lo que tiene el capitalismo es que asocia estas ideas, ¿no? O ser, digo, el patriarcado no es una cosa propia del capitalismo, existió antes, digo. Si en determinada época una mujer tenía ciertos conocimientos de la medicina, le decían bruja y la prendían fuego. Lo que tiene el capitalismo es que toma estas ideas, estos métodos de control social que existieron a lo largo de la historia en muchas situaciones y sociedades en particulares y en términos, si se quiere, a veces aislados, y los pone todos juntos al servicio de una misma causa, donde entrona un fenómeno del poder, encarna el poder en determinado sujeto inaccesible, ¿no? Si uno piensa en el sujeto que encarna el poder, este varón blanco, judío cristiano, heteropatriarcal, varón cis, poderoso, si uno se lo pone a pensar en la época en la que surge, estamos hablando, digo, los varones blancos en términos genéticos, si es que existe el término, serían, no sé, la mitad de la población europea, que ni siquiera sería la mitad de la población europea, digo, porque los europeos del sur no son blancos, entonces serían, no sé, la mitad de la población europea. De esa mitad, otra mitad serían los varones blancos. Y de esa mitad poderoso, estamos hablando de nadie contra el resto de la humanidad. Digo, no tiene ni pie ni cabeza. Pero bueno, vivimos en un mundo donde el 1% tiene la riqueza del 90%. Eso se llama capitalismo. O sea, y en eso estamos metidos. Y una de las patas que sostiene esa mesa se llama racismo. Al no discutir eso, y bueno, estamos... ¿Cómo prende estos discursos ahora sin vergüenza en algunos nuevos presidentes de Latinoamérica? Estoy pensando en Bolsonaro y su racismo expreso, ¿no? Sí, pero son los mismos de siempre, digo. Era antes vergonzoso decir esas cosas. Sí, porque en algún momento, antes no, denotaba pertenencia, estatus, le daba estatus. Vuelvo a insistir, digo, el momento que en Argentina se elige poner el artículo 25 es porque se entendía que ser europeo era superior y lo decían sin ningún tapujo. Nuestros próceres, Sarmiento, Alberdi, no sé, tantos otros. ¿Hace referencia? Sí, claro. Sarmiento tiene textos que son lapidarios, donde dice que lo único bueno que tiene un indio, su sangre, es como abono a la tierra, así que hay que matarlos a todos. Lo dice sin pelos en la lengua, digo, el padre de nuestra educación, ¿no? O sea, sí, nunca fue muy velado. Digo, determinadas ideas vinculadas al positivismo, a la derrota de la idea del racismo científico, implicó alguna suerte de repliegue, ¿no?, de estos sectores a nivel por lo menos de las formas y del discurso, esta idea de que cuando se cae la idea del racismo como razas y aparece la idea de las diferencias étnicas, por ejemplo, ¿no?, vinculadas a las diferencias culturales, pero bueno, aparecen disciplinas como la antropología, ¿no? ¿Y cuál sería el sentido de la antropología existiendo la sociología, ¿no?, que estudia las sociedades? Lo que pasa es que la antropología estudia las sociedades otras cuáles, las que hasta hace poco eran inferiores, y en definitiva pasan a ser, la diferencia en vez de ser de pigmentación, pasan a ser cultural. Entonces en vez de haber razas inferiores y superiores, hay culturas más evolucionadas y más primitivas. Y casualidad, las africanas somos la primitiva, es la misma mierda con distinto olor, esa es la realidad. Y en definitiva eso se cayó y ahora vuelve a estar de moda la incorrección política, ¿no? Y sigue siendo el mismo fenómeno. A mí lo que me sorprende a veces no es el desparpajo del poder frente estas ideas que son sus ideas, son las que inventaron, son las que los beneficia, son las que le da el poder que tienen, sino como se ha logrado naturalizar, pero no en las víctimas inmediatas, sino en los sectores políticos que pretenden encarnar la oposición a esos proyectos cuando entienden que este no es un tema.
¿no? Entonces, mientras la corporación Disney World está pensando en que la sirenita, el dibujito de la sirenita, en vez de ser una nena colorada, sea una nenita negra, está pensando cómo incorpora ese elemento, y Disney no es una asociación antirracista y anticapitalista, no podemos ser tan estúpidos. Ahora, hay otros que entienden que esto no es un tema, ¿no? Y ahí me preocupa cómo le hace el juego las izquierdas latinoamericanas o los progresistas, cómo le terminan haciendo el juego al poder con esto, ¿no? Dándose cuenta de estas diferencias tarde. Yo estuve hace 2 fines de semana en Montevideo dando una charla en la Casa de la Cultura Afro-Uruguaya, y hay una tradición que yo desconocía, ¿no? De poner banderas partidarias en los balcones de las casas, ¿no? Algo que acá parece impensado en Buenos Aires, en una sociedad tan crispada en ese sentido. Y me llamó la atención algo que en el fondo no me llamó tanto la atención. Las banderas del Frente Amplio en ese barrio eran abrumadoramente mayoritarias. Ahora, yo miro la composición de las listas del Frente Amplio y no veo que la mitad sean negros, ¿no? En un país donde a veces nos quieren hacer creer de este lado a los afrodescendientes del mundo, nadie les hace creer nada, ¿no? Pero digo, la gente suele imaginar que Uruguay es una sociedad más afecta a su costado negro, ¿no? Y yo te diría que no. No hay ninguna ley que diga que los diputados en Uruguay no pueden ser negros. Ahora, si yo veo un respaldo mayoritario de la comunidad afro-uruguaya del Frente Amplio y miro la composición étnica de sus legisladores, que son los representantes del pueblo, bueno, les tengo que decir que sus legisladores no se parecen al pueblo que ustedes dicen representar. Eso le digo yo a las izquierdas, que es general. Se lo puedo decir a los demócratas, se lo podemos decir al peronismo en Argentina y así, y al PT. El PT en Brasil es una locura, digo, el país que tiene más negros fuera de África. Hasta Nigeria tiene 190 y Brasil que tiene 100 millones. O sea, más negro en el planeta que en Brasil no puede haber. Y sin embargo, vos tendrías que poner una imagen del Congreso en Brasil y la mitad del Congreso tendrían que ser negros y de esa mitad todos deberían ser del PT. No sé si pretenden. Puñada. La última elección fue un récord histórico de una veintena de diputados jóvenes, mujeres negras. Un gran avance, buenísimo, digamos. Pero en ese sentido vamos como muy de atrás y nos lleva a la delantera muchas veces la derecha con estas cosas. Con su desparpajo, ¿no? En decir las barbaridades que suelen decir, pero en los gestos muchas veces se muestran que igual son gestos, la derecha vive de los gestos, ¿no? En términos de la profundidad de la transformación política son el poder, no van a transformar nada, si así como está los beneficios. ¿A qué te dedicaste vos? ¿Qué estudiaste? Ciencia política. Ciencia política. ¿Estás estudiando todavía? No, soy politólogo. Sos politólogo. Sos politólogo. ¿Trabajás? De activista. De activista. Ese es tu 100%. 100%. Sí, hace años. Sí, a eso. Mi familia son empresarios, comerciantes, pero yo hace años encontré que me quiero dedicar. Ay, sin eufemismos, digamos. No, pero bueno, como hacen todas las... Bueno, si vos sos judío, no sé cómo será. Sé que hay varias instituciones, que está Hebraica, varios en Uruguay. Esto es igual, qué sé yo. Moishe Corin hizo un colegio, otro hizo un club, otro, no sé. Escribís, tenés programa de radio. Sí. Teníamos programa de radio, escribimos el periódico, estoy haciendo un libro, sobre mucha formación, sobre afroargentino, ¿no? Un ensayo político sobre negritud y afroargentinidad. Sí, me dedico a esto. Te agradezco mucho. A vos, Roberto, por haber venido a visitarnos.